Muy buenas tardes. Para la Academia Antioqueña de Historia es un placer y un honor la reunión de hoy. Hoy nos convoca la presentación del libro sobre Julio Vives Guerra de nuestro compañero académico Juan Guillermo Toro Martínez. Y estamos muy contentos. De manera que a ustedes que nos acompañan hoy aquí en el auditorio y a las personas que están conectadas a través de la red y nos escuchan virtualmente, muchas gracias por su presencia. No voy a hablar muy largo porque el libro habla solo y Juan Guillermo nos va a hacer esa presentación. Pero sí quiero destacar una cosa. Después de conocer el libro de Juan Guillermo, me doy cuenta que en ese libro se sintetiza buena parte de dos cosas. Primero, del sentido de la historia y segundo, de la razón de ser de la Academia Antioqueña de Historia. El sentido de la historia, seguramente algunos de ustedes no me han oído esta apreciación y la comparto con mucho gusto, no es tanto recordar el pasado como una cosa interesante, bonita y quedarnos ahí. No. La historia es un instrumento formativo, sobre todo para las nuevas generaciones, pero también para nosotros los que tenemos un poco más de años, porque nos permite conocer el pasado para comprender el presente. Este presente no nos lo regalaron esta mañana por obra y gracia de Dios, que nos regala tanto, sino que se construyó a lo largo de muchos años, siglos, milenios, y de procesos. Y conociendo esa historia, podemos entender por qué hoy somos como somos y podemos visualizar mejor nuestro futuro. Muy bien, ese es el sentido de la historia. Y la razón de ser de la academia es investigar, producir, divulgar y preservar esa historia. Y después de leer el libro de Juan Guillermo, yo veo condensadas ahí esas dos finalidades. La razón de ser de la historia y la razón de ser de la academia. Porque esta historia que Juan Guillermo consigna ahí es una historia que se estaba perdiendo. Y es una historia muy valiosa porque nos recuerda a través de esas crónicas y a través de esos artículos, inclusive a través de los poemas, porque los poemas de Vives Guerra tienen un contenido muy, muy importante. No son solamente poemas bien hechos y bonitos, sino de mucho contenido. Esa tradición, esa historia, esos procesos que vivíamos. Y esa historia que hoy está condensada en el libro de Juan Guillermo, se estaba perdiendo en periódicos, en los archivos, y no teníamos acceso a ella. De manera, Juan, que muchas gracias por ese esfuerzo. Yo te decía el otro día que yo no me imagino cuántas horas de trabajo le gastaste a buscar en todos esos periódicos y revistas todo este material, y sé que esta es una parte de lo que has encontrado, o sea que todavía esperamos que salga más. Muchas gracias y felicitaciones, Juan Guillermo. No me extiendo más, le cedo la palabra a Juan Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo necesito empezar agradeciendo a varias personas. En primer lugar, a la anterior Junta Directiva de la Academia Antioqueña de Historia, presidida por don Alonso Palacios, y Luis Fernando, que era además su vicepresidente, hoy presidente de la Academia, por la generosidad al publicar esta investigación, que no estaba pensada como un libro, era una investigación que nació de la curiosidad que teníamos desde hacía mucho tiempo por este personaje que consideramos muy interesante y sobre todo muy valioso, y no solo literariamente. Entonces no era la idea original escribir un libro, sino simplemente hacer la investigación. Entonces tengo que agradecerle a la Academia pues, por haber aceptado sacar el libro como producto de esa investigación. También debo agradecer a don José Alvear Sanín, que está por allá sentado, que hizo todo el trabajo de edición del libro.
un trabajo de filigrana muy delicado y muy bonito y muy bien hecho. Muchas gracias, don José. Y a mi hija menor, Isabel Cristina, que me colaboró con las transcripciones de muchas de las obras de Vives Guerra que están consignadas en este libro. Siempre hay gente que llega tarde. Hola, Ana Lucía. Mi hermana menor, por eso la trato así con confianza. Ella me la cobra, seguro. Esta investigación la comencé en enero del 2020, un mes antes de que nos aislaran por la pandemia justamente, y debido a la pandemia pues se perdieron más de un año, pero pudimos retomarla afortunadamente después, y surgió de dos hechos fortuitos. Uno, un artículo de J. Guzmán, que espero que esté por ahí en Facebook, porque sé que andaba enfermo, aunque se está recuperando. Él escribió en El Mundo, en el 2018 más o menos, un artículo sobre Vives Guerra y me recordó la importancia de ese poeta, y una selección de revistas. La Bohemia Alegre es una de las revistas en por allá está mi madre, espero que no me regañe. Mi abuelo tiene una colección de varias revistas donde están incluidas La Bohemia Alegre, y ese era otro vínculo mío con Vives Guerra. El objetivo de la búsqueda era básicamente recuperar la obra de Vives Guerra, sobre todo para el público general, porque es muy poco conocido. Prácticamente su obra es desconocida para el público general. Se conocen muy pocas de sus obras. Tengo por aquí 3 de las obras de Julio Vives Guerra. Esta, la más conocida, una colección de sus crónicas que hicieron sus descendientes hace unos 40 años, algo así más o menos. Es tal vez el libro más conocido, el que para mí es la obra magna de Vives Guerra. Como literatura, esto es lo máximo en mi opinión personal, de Vives Guerra, Gestas de la Misividad, una obra con la que él soñaba, como veremos ahorita, pero que no pudo editar en vida. Se publicó por la Asamblea Departamental en 1963 y don Alonso Monsalve, que está por allá atrás, la reeditó hace pocos años y afortunadamente por él la tenemos algunos, afortunadamente. Hay otras obras de él, está muy poco conocida, Corrección del lenguaje. No se sabe que Vives Guerra fue candidato a miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y no quiso aceptar, porque quería seguir cometiendo gazapos. Y si se afiliaba a la academia, no podía seguir cometiendo esos gazapos. Así afirmaba él. En la misma Santa Fe de Antioquia se sabe muy poco de Vives Guerra. Muy poquitos han oído hablar de sus libros. Si acaso algunos pocos conocen 2 cositas de Vives Guerra, que son el poema que le dedicó a su prima Ana María. Aquí está al lado derecho la primera estrofa, Volvería aquí. Un poema que escribió ya viejo, de vivir en Bogotá y viejo de edad también, en la década de los 40. Y al lado derecho tenemos el que es uno de los poemas más bellos de Vives Guerra, que mi hija menor me va a leer al final de esta presentación. Poco más se sabe realmente de Vives Guerra. Si en Santa Fe de Antioquia se sabe poco, pues en el departamento de Antioquia y en Colombia entera muy poco también. Prácticamente no se sabe nada. Si acaso los más entendidos en literatura regional
han oído hablar de Vives Guerra y poco más. Entonces llegamos a la decisión de hacer esa investigación, pues por la relectura de estos libros y por el artículo de Iván de Jota, y empezamos a buscar, y mientras más buscábamos, más obras encontrábamos, que nadie conocía porque están perdidas en un montón de revistas antiguas que están perdidas en los anaqueles, en bibliotecas patrimoniales, a las que prácticamente nadie tiene acceso. Personalmente, nuestro conocimiento de Vives Guerra se reducía a algunos hechos. Por ahí está el abuelo, sí, enseguida hablamos de él. Teníamos, como ya había mencionado, esa colección de artículos de poemas de Vives Guerra, y conocíamos esta fotografía que me la hizo llegar mi madre de hace 52 años cuando se celebró, 51 años cuando se celebró en 1973 el centenario del nacimiento de Vives Guerra. En esa fotografía aparece ese que parece Pacheco, el que está hablando ahí, aquí al lado, me parece a Pacheco, no sé quién es, no sé si doña Rebeca sepa, o Juan Carlos, o don Alonso. Esta señora es la viuda de Vives Guerra, la segunda esposa, lo sobrevivió doña Selmira, una ibaguereña que conoció en Bogotá, y por ahí algunos de los descendientes de don Julio Vives Guerra. Veo por aquí a doña Estela Velázquez, creo que está en Lucila, y doña Berta. Y por aquí está mi abuelo, y don Carlos White, que fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia Luis Fernando, Carlos White Arango. En fin, veo a Monseñor Gaviria por acá también, después de don Carlos, en fin. Conocía esa foto, Monseñor Benjamín Pardo Londoño, por supuesto, ahí está don Monseñor Benjamín Pardo. Esta foto la publicaste, Juan Carlos, en el centenario de la Centro de Historia del año pasado. Ahí fue donde la pudimos rescatar. De manera que, además, esa fotografía es en la Casa Negra donde nació Vives Guerra. A propósito, olvidé agradecer a la familia de Vives Guerra que se encuentra presente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algunos nos están viendo también por Facebook en este momento. De manera que, bueno, y lo otro que conocía era Gestas de la Amistad, el libro de Vives Guerra, que lo había leído pues siendo adolescente y que gracias a don Alonso lo podíamos tener de nuevo. Muy poco más se sabe en Santa Fe de Antioquia. Por ejemplo, en la revista Antioquia Histórica, la del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, hice la búsqueda y solamente hay 3 referencias a Vives Guerra, que son básicamente estas. En julio del 73, con motivo del centenario, se hizo un número de celebración conmemorativo. En la mitad tenemos un artículo del número 82 de Antioquia Histórica, titulado Julio Vives Guerra, escrito por doña Rebeca Martínez de Toro, que está por ahí presente justamente. Y, cosa curiosa, no sé si Amantina me estará viendo, en el mayo del 2005 se publicó un poema de Vives Guerra que rescató un miembro del Centro de Historia del municipio de Itagüí, y no hay más. O sea, ni siquiera en Antioquia Histórica hay gran cosa respecto a Vives Guerra. Esos son los antecedentes que teníamos sobre Vives Guerra cuando iniciamos la investigación. Ahora sí hablemos del libro. El libro consta de 2 partes. La primera de ellas, las primeras 75 páginas, básicamente, algo así, es un divertimento mío alrededor de la figura de Vives Guerra. En crónicas, en estas crónicas de Vives Guerra, al final hay 3 o 4 apuntes biográficos de Vives Guerra de varios autores. Pero sobre Vives Guerra nunca se ha escrito gran cosa realmente. Y entonces yo quise rescatar algo sobre la vida de Vives Guerra. La primera parte del libro se ocupa de esa parte. Pero la parte realmente importante de este libro no es ese divertimento,
aunque es divertido, es interesante, deja una idea clara de quién era Vives Guerra, pero lo realmente importante del libro es la segunda parte, que es lo que yo llamé obra dispersa. A partir de la página 75 se rescataron más de 100 obras de Vives Guerra que están dispersas en varias revistas publicadas en Medellín, en Cali, en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades del extranjero, obras que nadie conoce. Y el objetivo de ese libro es rescatar esas más de 100 obras que prácticamente nadie conoce, más allá de estos libros que existían antes. Son obras que publicó Vives Guerra mientras vivió en Medellín. Él llegó a Medellín a finales de enero de 1895 y vivió hasta 1915. Y en esos 20 años publicó muchas obras. Yo creo haber rescatado la gran mayoría de ellas. Espero que sí, pero seguramente debe haber otras que no logré conseguir. Fue un viaje muy interesante porque escarbar archivos es muy interesante por varios lugares. Por ejemplo, por la Sala Antioquia, la Biblioteca Pública Piloto, por la Sala Patrimonial de la Universidad de Antioquia, la Biblioteca Central, la Sala Patrimonial de AFIT, la Biblioteca Nacional en Bogotá, la Luis Ángel Arango en Bogotá. Digamos que básicamente en esas 5 bibliotecas patrimoniales y bibliotecas públicas generales fue donde pudimos conseguir todas estas obras que están transcritas en este libro, en la segunda parte de él. Y es la parte que creo que vale la pena del libro, la que realmente interesa. Ahí hay unas joyas. Vives Guerra era un gran poeta. Fue conocido posteriormente, sobre todo en Bogotá, como cronista. Estos son crónicas. Su gran tarea es como cronista. Él vivió 35 años en Bogotá, desde que se fue de acá en 1915 hasta el 46 que pudo escribir y que vivió en Bogotá esos 35 años. Escribió, según sus propias palabras, más de 50.000 crónicas. Eso es un número gigantesco. Ahorita hablamos de eso un poquito en detalle. De manera pues que, aunque la segunda parte es la importante, quiero dedicarle un ratico a la primera parte del libro. Primero hablemos de la persona, para que nos formemos una idea de la personalidad, del carácter de Vives Guerra, porque era un personaje muy curioso. Y ahí en la pantalla registro varias de las caracterizaciones que se daban de él. Las voy a leer brevemente. La primera dice así: es un tipo exótico en su raza, soñador, poeta, sentimental, generoso hasta lo absurdo de la bolsa y de espíritu. No posee ni una darme de las condiciones requeridas para hacerse rico o para dominar la adversidad. Lo retrata perfectamente. En una anécdota cuenta que cuando Carlos R. Restrepo, presidente de la República, uno de sus grandes amigos, regresó de Bogotá después de dejar la presidencia, fue a visitarlo a Vives Guerra y le preguntó: hombre, ¿por qué no fuiste a pedirme trabajo? No, me daba pena, no fui capaz de pedirte trabajo. Y obviamente Carlos se rió de él. Pero ese era Vives Guerra, no tenía cómo conseguir plata, estaba destinado a ser pobre. Y creo que no le dolió mucho ser pobre toda la vida. Acabó jubilado y los trabajos que consiguió, creo que la mayoría fueron por bondad de sus amigos, que consiguió esos trabajos y porque estoy seguro que no era capaz de pedirlos. En otro, comillas, cuando los periódicos me pagan, me conformo. Cuando no lo hacen, también, porque yo, como Cyrano de Bergerac, salvo el penacho y boto la bolsa de oro, aun cuando no me haya desayunado. Eso se lo contó uno de sus biógrafos. O esta otra:
en una carta a Carlos R. Restrepo que encontré en la Universidad de Antioquia. En el libro están las copias de esas cartas a Carlos R. Restrepo. Le decía, a propósito, le decía esto pidiéndole que le ayudara a publicar Gestas de la Misividad, cosa que nunca pudo hacer en vida. Le decía, ya lo estoy viendo en mi estante, solo que no tengo estante y que mi biblioteca la uso debajo de los colchones. Y finalmente, también en otra carta a Carlos R. Restrepo, se me ocurre que tú pudieras ayudarme escribiéndole una carta al doctor Olaya, Enrique Olaya Herrera, que en ese momento era presidente, en que me recomendaras y le dijeras lo que te manifiesto. Él era muy amigo mío antes de presidenciarse, pero tú sabes que yo soy incapaz de hacer valer amistad pretérita ante ningún presidente. Ese era Vives Guerra, destinado a ser pobre toda la vida. Y nos retrata muy bien su personalidad, porque no podía ir más allá de lo que podía ser. Antes de vivir en Bogotá, los últimos 35 años de su vida, Vives Guerra vivió en 2 lugares, en su ciudad natal, Santa Fe de Antioquia, y en Medellín, con algunos breves lapsos en algunos otros pueblos, por ejemplo, Amagá y Titiribí. Ahorita hablamos un poquito de Amagá. Teneme paciencia, Camilo. Ok, hablemos primero de su vida en Santa Fe de Antioquia brevemente. Nació en 1873, hijo de Manuel Wenceslao Velázquez Sánchez y doña María del Carmen García Hoyos. En 1873, en la Casa Negra, donde era la foto que les mostré ahora. Y aquí está la partida de bautismo que me encontré en un periódico de Santa Fe de Antioquia, El Historiador, de don Miguel Martínez Villa y don Fernando Gómez Martínez, publicado en Santa Fe de Antioquia en la segunda década del siglo pasado. Este es el acta de nacimiento, de bautismo, firmada por Pedro María Toro Correa, que era el cura párroco, y la traigo a colación porque en algún momento en Amagá decían que Vives Guerra había nacido allá. Entonces, para que no quede duda de que Vives Guerra nació en Santa Fe de Antioquia, ahí está la partida de bautismo. 2 cositas breves para que nos demos una idea de cómo fue su vida en Santa Fe de Antioquia, con algunos intervalos en que vivió en Titiribí, en Amagá, porque su papá era profesor, muy amigo de Mariano Ospina Rodríguez. Y trabajó con Ospina Rodríguez en educación. Ustedes saben que Ospina Rodríguez tenía incluso colegio, ¿no? En algún momento trabajó con él. Mire lo que cuenta Vives Guerra de su niñez en la Casa Negra, para que se formen una idea, que era un niño como cualquier niño de 8 años. Miren como relataba en una de sus crónicas. Mi primer maestro lo fue don Lázaro Arango. No se me olvida el día en que mi madre me llevó a las malas a la escuela. Yo daba mucha guerra en la casa y arrojé piedras a unos muchachos. Cuando mi madre le contó el caso a don Lázaro, me dijo cogiéndome de un brazo: ¿y es que tú eres muy bandido, mono? No, señor, le contesté, pero sí pienso serlo. Es un niño como cualquiera, un niño de pueblo siglo XIX. Y sobre a su adolescencia también cuenta algunas anécdotas, están registradas en este libro, de cómo era su vida como adolescente en Santa Fe de Antioquia. Juan Carlos, yo me lo imagino tomando candela en la Glorieta, con José Reyes Sepúlveda, con Jesús del Corral, que eran sus amigos de andanzas en su adolescencia. Por ejemplo, en una cuenta lo siguiente, esto es solo un pedacito, ¿no? Era de verse y oírse, por ejemplo, a Jesús del Corral en el pretil de la Glorieta, el paseo colonial que en Santa Fe de Antioquia dejó el espíritu progresivo del oidor don Antonio Moni Velarde,
era de verse y oírse, repito, a Jesús del Corral recitándonos en las noches de luna, mientras la brisa tibia de la tierra caliente remecía en los abanicos de las palmeras. Y cuenta cómo Jesús del Corral echaba vivas al Partido Liberal, porque eran liberales de raca mandaca. En algún artículo por ahí se burlan un poquito de algún periódico católico y tuvieron tanto Jesús del Corral como Julio Vives Guerra muchos problemas por sus ideas políticas aquí en Medellín, incluso la cárcel o incluso golpizas, cosas que también se cuentan en el libro. Entonces, Vives Guerra en Santa Fe de Antioquia es la misma niñez y adolescencia que tuvimos los del siglo XX más o menos, Juan Carlos. Hacer maldades, tirar piedras, robar naranjas, ir a bañarse al Tonusco y ya de adolescente empezar a tomar candela, ¿cierto? Y darle serenata a las muchachas, por supuesto. Ese era Vives Guerra en Santa Fe de Antioquia. Y en Medellín llegó en 1895, nació en el 73 en julio, llegó en enero del 95, tenía 21 años y traía cartas de recomendación, estaba muy bien relacionado a su familia definitivamente, traía cartas de recomendación del gobernador, de los liberales de Antioquia. Llegó a Medellín y lo metieron a la cárcel, porque se puso a preguntar por esas personas. Y él no sabía que mientras viajaba en caballo desde Santa Fe de Antioquia, había estallado la guerra civil del 95. Y entonces estaba todo el pueblo alborotado y lo detuvieron. En una crónica graciosísima, que creo que Luis Fernando la debió haber disfrutado mucho, él cuenta cómo el bisabuelo de Luis Fernando, don Fidel Cano, se reía de Vives Guerra por esa detención que tuvo al llegar a Medellín. Muy divertida la crónica, también está registrada en el libro. Llegó a Medellín en 1895 y a los 3 meses ya estaba escribiendo en revistas aquí en Medellín. O sea, se insertó perfectamente bien en la élite cultural de Medellín. No sé si nos imaginamos a Medellín en 1895, era un pueblo, pero era un pueblo en el que ya el café estaba dejando plata. Y entonces ya había dinerito para empezar a gastar en otras cosas. De manera que ese pueblito, por debajo, ya tenía mucha cosa detrás. Ahí llegó Vives Guerra y se insertó rápidamente en la vida cultural de Medellín. A ver, traigo otro. ¿Qué hizo en Medellín? Ya dije ahora que creo que los trabajos que consiguió los consiguió básicamente por bondad de sus amigos, pues, o por ayuda de ellos, ¿no? Porque muy capaz seguramente que era. Dice así: fue administrador de correos de Antioquia, jefe de caja del departamento de Jericó, secretario de juzgado superior en Medellín. Datos de don Álvaro Gallo Martínez, que espero que esté por aquí. Y miren este aviso que me encontré. José Velázquez García se encarga de toda clase de defensas en negocios criminales. Trabaja en la oficina de los doctores Luis Eduardo Villegas e Isaías Cuartas y bajo la dirección y con la ayuda de estos. Ese Isaías Cuartas era uno de aquellos para el cual traía una carta de recomendación y como pueden ver consiguió trabajo con él, ayudándole ahí en la oficina básicamente. Necesito hacer una aclaración. No lo dije, asumí que todo el mundo sabía. Espero que quienes nos estén viendo tengan claro que Julio Vives Guerra se llamaba José Velázquez García, porque de pronto alguien no lo sabía, entonces quiero que quede claro. Este era su nombre de pila. Pero todos lo conocemos como Julio Vives Guerra, aunque tiene otros muchos seudónimos, de los cuales se mencionan algunos en el libro también. De manera pues que miren a Vives Guerra en Medellín, se ganaba la vida en esos trabajos,
pero simultáneamente escribía sobre todo poesía, porque él empezó como poeta. Todo lo del principio era poesía. De manera que mientras trabajaba, incluso se dedicó a crear sus propios periódicos. Ahí tengo dos ejemplos. El dúo, Alonso, esta señora de publicaciones periódicas, María Cristina, dice en el libro que no existen ejemplares del dúo. En EAFIT hay uno, este. Yo le escribí, espero que haga la aclaración. Este lo escribió Vives Guerra con Julio Gutiérrez y el Sirirí con su compadre Jesús del Corral. Lo llamo compadre porque ellos se decían compadre aunque no lo eran, pero eran parceros de juventud en Santa Fe de Antioquia. Y tengo evidencia, está en el libro, de que Jesús del Corral fue su profesor de francés en Santa Fe de Antioquia. Porque Jesús del Corral... Hasta luego, Luis Fernando. Saludes a tu esposa. ¿Quién manda en la casa de Luis Fernando? Dejemos así, dejemos así. Saludos a tu esposa, Luis. Muy bien. De manera, el Sirirí se escribió en tres épocas. La primera en Medellín, Julio Vives Guerra y Jesús del Corral. Para quienes no saben, Jesús del Corral, autor de Que pase el aserrador, ese famosísimo cuento y muchas otras cosas. Luego Jesús del Corral se fue para Bogotá y estoy seguro de que él se llevó a Vives Guerra para Bogotá. Y allá escribió el Sirirí segunda y tercera época. En Bogotá encontré algunos números del Sirirí, Alonso debe tener varios también. De manera que esos dos son ejemplos de cosas que hizo Vives Guerra aquí en Medellín mientras trabajaba en esas otras cosas para ganarse el pan. ¿Qué más decimos aquí en Medellín que valga la pena? Ah, sí, su vida personal. Se casó con Adelina Tamayo y tuvo dos hijos, Gilberto y Leticia. Se fue para Bogotá en 1915 por una razón muy personal. Yo creo que Vives Guerra ya había vivido en Medellín en 1909, porque hay dos obras de él firmadas en Bogotá en 1909. Y en 1909 estaba en Bogotá Jesús del Corral. De manera que yo no tengo más evidencia que esas dos obras, pero creo que vivió en Bogotá algunos meses en 1909. En 1915 murió su hijo Gilberto. Algunos dicen que exactamente, que yo no tengo evidencia. Incluso dicen que ahogado. No tengo ninguna evidencia. Sé que murió en 1915. Se fue a vivir a Bogotá, donde se hizo famoso. Escribió en El Espectador, El Tiempo, Bogotá Cómico, El Gráfico, Cromos, Alonso, no sé, otro montón de periódicos y revistas. 35 años escribiendo casi a diario en Bogotá. Es una obra gigantesca, muy poco conocida, sobre la que ya estamos trabajando. ¿Por qué se fue? Por la muerte de su hijo. ¿Por qué lo sé? Porque Julio Vives Guerra lo dice en una carta que le envió a León Zafir en 1932, viviendo ya en Bogotá, y que fue publicada en el diario de Pereira en 1932. Le voy a pedir el favor a mi hija que la lea, porque no quiero hacerlo yo por una razón. Ponle la entonación adecuada. Yo también soy de allá de un Zafiro, y acá a la sabana me vine con pena, porque mi muchacho que con Dios se encuentra se murió, y entonces a yo y a mi vieja nos entraron flatos, y nos dio tristeza, de estar viendo siempre la pobre casita, donde mi muchacho se murió, la escuela, donde él aprendía, y la sepultura, que tiene su nombre marcado en la piedra. Y por eso, don León, nos vinimos de aquella montaña tan verde y tan buena, donde yo y mi mujer nos casamos,
donde un día nacimos yo y ella, donde están enterrados mis padres y donde quiero estar yo cuando muera. Y ya ve, don Zafiro, las malas. Pa' acá nos vinimos y también mi vieja. Sin yo percatarme, una mañanita se me fue quedando muerta. Lo último que dijo, pobrecita mía, fue: voy a morirme sin ver más mi tierra, sin ver mis montañas y la sepultura de mi muchachito sin volver a verla. Muchas gracias, mi vida. Una carta muy triste, pero explica perfectamente. Quédate con él, tranquilo. Pásalo a Cris. Explica perfectamente por qué se fue. Es una 1932. Juan Carlos seguramente recuerda que alguien en Santa Fe de Antioquia, no voy a decir quién, dice que fue que él no quiso volver a Antioquia. No fue que no quiso. Creo que le dolía mucho, creo que era eso lo que ocurría. Aquí dice por qué se fue, y en la carta volvería que es otra carta tristísima, explica las razones de por qué no quería volver a Santa Fe de Antioquia ni a Medellín. Camilo, creo que me va a tocar darte el... Ok, gracias. El Tiempo publicó un año después, en 1916, este artículo sobre la muerte del hijo. Me lo encontré en Bogotá el 27 de junio de 1916. Incluye una traducción que hizo Gilberto, el niño, del francés. Era un niño, yo creo que tenía unos 13 años. No tengo la fecha de nacimiento, pero creo que él se casó a principios del siglo XX, 1901-1902. El hijo debe ser de 1903 aproximadamente. No tengo la edad, no sé si Alonso habrá encontrado algo. Y entonces en el artículo aparece una traducción del francés de un poema, una traducción que hizo Gilberto el niño. Yo veo la mano del papá ahí, pues indudablemente, porque el papá sabía francés. Este es 3 de los 19 versos de Volvería que casi nadie conoce todos los versos. Normalmente manejamos los pocos que sabemos de la existencia de este poema, estos 3 o 4. Me dices que vuelva, prima Ana María, a ver por última vez mi ciudad lejana. Que vuelva, no sabes, hoy el alma mía tiene tantas canas con mi frente cana. Que vuelva, ¿a qué vuelvo si no hay quien me aguarde, si nadie me espera, si todos han muerto? Si apenas la triste brisa de la tarde salmodia en las frondas del antiguo huerto. Son las primeras estrofas de Volvería que creo que explican el dolor que sentía por esta tierra. Muy bien, voy a correr un poquito más. La segunda parte, que es la parte realmente importante, rescatamos 110 obras de Vives Guerra publicadas en estos periódicos, o revistas más bien. Prácticamente todos son revistas, la mayoría de Bogotá, pero también de Medellín, pero también en Bogotá escribió en el Nuevo Tiempo Literario y escribió bastante. En Cali, en el Correo del Valle, también escribió bastante, de un amigo suyo de apellido Gamboa. Y del exterior seguramente hay más, pero logré encontrar. Solamente lo que encontré fue estas últimas en Chile, Argentina, España y Costa Rica. En revistas de esos países publicó también Vives Guerra. ¿Qué encontramos y qué rescatamos? Que todo está transcrito en el libro. Las obras están completas en el libro. 52 poesías, 23 cuentos y cuadros de costumbres que llaman, y 35 crónicas. Vives Guerra evolucionó literariamente desde la poesía, pasando por el cuento y terminando en la crónica, sobre todo humorística, pero también histórica. Alonso, hay muchas crónicas históricas. Sabía muchísimo y escribía muy agradable. Es delicioso leer a Vives Guerra. Es de un humor perfecto, limpio, puro, pero nos saca la sonrisa
con una facilidad grandísima. De manera pues que ahí tenemos, digamos, lo que encontramos, repito, publicado entre 1895 y 1915, mientras vivió en Medellín. Ahora estamos en la tarea de lo que publicó en Bogotá, que es mucho más grande que lo que hizo aquí en Medellín. Además de todo esto, en esos 20 años él escribió, mientras vivió en Medellín, escribió en 1899 un libro que se llamaba Prosa y Versos, en 1901 Aires Antioqueños y en 1911 Volanderas y tal. El primero, prosa y versos, o sea, poesía y cuenticos. En el segundo, poesía, un cuento que le echó Jesús del Corral, que escribiera en un estilo campesino. Y entonces se sacó todo un librito al respecto. 1901. En vida no volvió a publicar más, porque estos dos libros, estos tres libros, bueno, este sí lo publicó en vida, pero Crónicas y Gestas de la Mi Ciudad fue un trabajo posterior a su muerte. Vamos a recordar aquí algunas cositas. Voy a hacer un recorrido por algunas de las obras que hay en el libro. Las que me gustan a mí. Cuando ustedes lo tengan, léanlo de la manera que quieran. No tiene que ser en orden. Cada quien encontrará a su gusto, según su propia sensibilidad, lo que más le llegue. A mí, un cuento. Y resalto esto porque Viveguerra es reconocido especialmente como cronista y un poco menos como poeta, pero no como cuentista. Aquí hay 23 cuentos de diferentes tonos. Yo resalto Pijao. A mí me gustó Pijao. Leo un pedacito. Es una aglomeración de edificios sombríos. Las paredes, antes tan blancas, ostentan desconchados como llagas enormes. En los pringosos cuartos vegetan esas mujeres a quienes, por antífrasis, quizá se le llama de la vida alegre. Las ganelas largas, oscuras y de techo bajo son del rendezvous de los mendigos. Por la noche se encuentra allí en amalgama asquerosa lo que gime, lo que llora, lo que sufre, lo que hiede. Parece que esa infeliz plaza vieja fuera la alcantarilla donde la ciudad arroja en la noche lo que le produce náuseas en el día. En fin, no leo más. Calomario, buenas tardes. Pero ahí se ve un gran escritor. El Recluta, otro cuento que escribió. El Recluta es una iniciativa de un editor de un periódico en Medellín que en la Guerra de los 1000 días les pidió a un grupo de escritores antioqueños que escribieran un cuento sobre la guerra que se estaba viviendo. Ahí está Carrasquilla, está Ciro Mendía, en fin, son como 12 creo en total, y está Vives Guerra. Ahí escribió un cuento. Este libro fue reeditado por EAFIT en el año 2000. Se consigue, en EAFIT se consigue. Esos dos cuentos quiero resaltar, pero hay 23 en total. Algunas poesías, algunos poemas mejor. El Hechos, nada tengo en el cerebro, me decía, cuando muera abridme el cráneo y veréis que solo guarda pavesas. Mis versos siempre están tristes porque son mis compañeras. Por Cano, un poema que escribió en honor a Francisco Antonio Cano, lo recitó él en 1899 en un evento para recoger dinero para Cano que estaba en París. O iba para París, no recuerdo bien si estaba o iba. Estoy citando, repito, solamente los que me parecieron a mí interesantes. La madre del señor obispo, un cuento, a Luis Horacio le va a gustar mucho este cuento, La madre del señor obispo. Es sobre la madre de Jesús María Rodríguez Balbín y dedicado a Francisco Cristóbal Toro. Cuba, mencioné que era muy liberal. Uribe lideró un movimiento por la independencia de Cuba entre los intelectuales colombianos.
y en el CDD, Vives Guerra y Jesús del Corral escribían a favor de la independencia de Cuba. Tuvieron muchos problemas con las autoridades gubernamentales aquí en Medellín, por eso, como les dije, inclusive cárcel y una golpiza en el atrio de la Candelaria. En el libro está toda la historia, una historia muy graciosa y muy interesante que va hasta este siglo XXI. Como se van a dar cuenta, es un personaje, Mirócletes Durango, un personaje muy interesante. Le pegó a Jesús del Corral en el atrio de la catedral por problemas de política. En el libro encuentran toda esa historia. Está Cuba, la mejor natilla. Para mí es otro de esos que a mí me llegan al alma. Yo lo llamo un cuento de Navidad antioqueño porque a mí me llegó bastante. Leo el párrafo final. A él le escribió un telegrama a un amigo, y esta es una de las evidencias de que digo que él vivió en Bogotá, porque eso está escrito en Bogotá por Vives Guerra en 1909. Un amigo le pidió que le contestara cuál era para Vives Guerra la mejor natilla. Entonces escribió un artículo, La mejor natilla. Leo el párrafo final. No sabe de tristeza quien no oye cantar villancicos en tierra extraña. Cada copla es como una copla de muerte y cada restallar de triquitraques es como versículo de agonía. No sabe de tristeza, no sabe de soledad. Esa es la gran tristeza, la que surge de la alegría ajena. Esa es la inmensa soledad, la que se forma con las muchedumbres. Ahora, Carlos, ya sabe usted cuál es la mejor natilla. Y yo, en cambio, sé que es la única. Son mis preferencias simplemente. Los zapatos de oro. Esto está escrito en el Nuevo Tiempo Literario, 1912. Y miren el epígrafe que dice, Gestas de la Misividad. Gestas de la Misividad apareció en 1963, había muerto él hace 13 años, pero tengo evidencias, y esta es la primera, de que desde mucho tiempo antes, por ejemplo, desde 1912, él ya pensaba en ese título. Probablemente no tenía muy claro qué iba a hacer, pero empezó a escribirlo. Por allá Alonso se está sonriendo, pues yo sé por qué, tiene razón en sonreírse. Este libro consta de 12 crónicas, 12 cuentos, 12 historias, me parecen bellísimas, sobre un invento de Vives Guerra, sobre una familia casanegra, unos condes. Entonces cuenta las peripecias de la familia en 12 crónicas, que escribió en el periódico El Gráfico. En una carta a Carlos R. Restrepo, aquí está en el libro la carta, él le habla de que pensaba, esto es 1919, están al final, Alonso, si las querés mirar. Él le dice a Carlos R. Restrepo que piensa escribir esto y que ya tiene algunas crónicas publicadas en el Gráfico. Pensando en escribir el libro, nunca lo pudo hacer. En Bogotá, en el 2021, encontré otras 11 crónicas sobre los mismos personajes y con el mismo epígrafe, Gestas de la Misividad. Y creo que Alonso ha encontrado otras. Como diré al final, dentro de poco, eso es uno de los proyectos a los que le tenemos que meter mano. Entonces, por eso traigo este aquí, porque es la primera evidencia que tengo muy temprana de Vives Guerra. Y estos dos, lejos de Efraín y lejos de María, los menciono, aparecieron en el Correo del Valle, porque por allá en la década del 40 o 50, no recuerdo bien la fecha, en el Ecuador alguien analizó, habló de esos dos poemas, escritos por Vives Guerra en la primera década del siglo XX,
y decía que creía que, mejor dicho, decía que uno era de José Velázquez García y el otro de Andrés Botino. Él no sabía que Andrés Botino era uno de los seudónimos de Vives Guerra. Uno los lee y es evidente que fueron escritos ambos por la misma mano. Son muy largos y muy bellos, obviamente basados en la María. Por eso los recomiendo mucho. Esta persona escribió el libro haciendo el análisis, llegando a esa misma conclusión que llegué yo, de que eran escritos ambos por Vives Guerra, ambos en el Correo del Valle. Registro hasta ahí algunas de las cosas que me gustaron del libro personalmente. En el libro también, después de la transcripción de esas 110 obras, nos encontramos un juego que quise hacer yo, un anexo, quise agregarlo ahí con Vives Guerra en imágenes. En el Centro de Historia lo presenté alguna vez y aquí incluyo las más significativas. Esta apareció en su segundo libro, en Aires Antioqueños, y aparece en una revista bogotana después. Juan Carlos, Alonso, Rebeca, cierto que sí, Alberto Velázquez es igualito a Vives Guerra. Son idénticos. Y ahora que veo a la señora, su descendiente, la familia también está ahí. Ahí está la familia de Vives Guerra, ahí se notan los genes perfectamente. Entonces ese Vives Guerra joven, 1901, tenía 24 años, era un pelado. Por eso traigo esta que también me parece una caricatura muy bella que salió en la revista Lectura y Arte a finales del siglo XIX y está firmada por Sempronio, un seudónimo que usó Marco Tobón Mejía, el gran escultor antioqueño, bueno, y también pintor, dibujante y pintor. Me parece muy hermosa esa de Sempronio. Está en un número de Lectura y Arte en la última página de Página Completa. Se consigue incluso en internet, hace poco la vi por ahí, toda la colección. Esta la estuve buscando tanto y en la investigación dije que nunca la había podido encontrar. Y de pronto el año pasado en una ponencia en la Universidad de Antioquia, en Santa Fe de Antioquia, a la que fui invitado, apareció, lástima que se fue Luis Fernando, apareció un miembro, el hijo de Jorge Alberto Naranjo, Nicolás Naranjo Bosa, y me dicen, sí existe, está en tal parte. Y efectivamente, ¿quién era Ricardo Rendón? Yo creo que el caricaturista político más representativo del país. Muy amigo de Vives Guerra. Hay una crónica de Vives Guerra en la que cuenta cómo Ricardo le pegaron un tiro en el pie subiendo por Ayacucho. Vivían por allá para arriba y se lo encontró con la mamá cojeando, en fin, una crónica. Eran amigos desde la infancia y trabajaron juntos en Bogotá cuando Ricardo Rendón se suicidó. Vives Guerra era su compañero. Era su amigo y compañero de trabajo además. Y en una crónica cuenta Vives Guerra cómo Ricardo Rendón, viviendo aquí en Medellín, estaban aquí en Medellín todavía, le hizo una caricatura en la que, dice Vives Guerra, comillas, pareces una lechuza. Así estaban tomando trago por allá en un bar, probablemente en la Bastilla. O el que era antes de la Bastilla, porque la Bastilla fue posterior, el que había ahí antes, y por fin la pudimos agregar, de Ricardo Rendón. Y esta que, pues de los más famosos de nuestros pintores, el pintor Francisco Antonio Cano, también amigo de Vives Guerra, trabajaron juntos en varias revistas aquí en Medellín, hizo esa y aparece aquí en Crónicas. Esa caricatura de Vives Guerra. Y una que me encontré yo que no tenía ninguna referencia, por casualidad, Leo Matiz, el gran fotógrafo colombiano, Juan Carlos debe saber quién es. Existe una fundación Leo Matiz en México, por sus familiares, porque él estuvo viviendo después en México. Cuando él llegó a Bogotá, 17 años de Barranquilla,
empezó a colaborar con las revistas de Bogotá y se hizo esta caricatura de Vives Guerra. Yo me la encontré y yo miraba esa firma, parece ser Leo Matiz, y empecé a buscar firmas de Leo Matiz y no encontraba esta. Cuando me encontré en la fundación en México, entonces les dije, me encontré este dibujo de este personaje con esta firma que yo creo que es de Leo Matiz. ¿Ustedes me pueden confirmarlo? Y me contestaron, sí, certificamos que él usó esta firma en tal época. Leo Matiz. Claro, exactamente. Y uno de los grandes fotógrafos colombianos de la historia de la fotografía en Colombia. Entonces traigo esas 5 porque son las más representativas. En el libro encuentran otras, algunas de no muy buena calidad. No puse algunas porque eran pues impublicables, pero hay otras ahí que valía la pena tenerlas en cuenta. Ahí recorrí el libro, más o menos lo que trata. Espero que ahorita les regalen su ejemplar, esa es la idea. Y léanlo, esa segunda parte seguramente van a encontrar cosas que les van a llegar al alma porque hay cosas muy buenas ahí de Vives Guerra y que desafortunadamente no se conocen. La academia, con la publicación de ese libro, pues me ha permitido el objetivo que yo quería y era rescatarla y que circulara, porque vale la pena este personaje. Pero ¿y qué sigue? No hay nada más que decir. Yo creo que de Vives Guerra hay mucho que decir todavía. Vives Guerra vivía en Bogotá los últimos 35 años. Desde el 30 y tantos hasta el 46 se escribió diariamente en El Tiempo. Yo ya empecé a buscar, se llamaba su columna Anecdotario de Julio Vives Guerra. Yo sí los tengo aquí, sí. Estoy en la tarea de rescatarlas, ya he rescatado más de 200. ¿Y saben esas 200 en qué lapso de tiempo? En 7 meses. O sea, fácilmente escribía 300 crónicas por año, durante varios años. Ustedes se imaginan cuántos libros salen ahí, si uno quisiera rescatar todo eso. Probablemente sea más eficiente llevarlas a la web de alguna manera, porque en papel sería probablemente muchos tomos, pero yo sé que a Alonso se le mide a eso también. Entonces, ahí dejo eso pues como a ver si a alguien se le ocurre, ¿no? Entonces, el anecdotario de Julio Vives Guerra. Y Gestas de mi ciudad, como mencioné ahora, aquí hay 12 crónicas, yo encontré otras 11, no sé, Alonso, cuántas, pero vale la pena reeditar Gestas de mi ciudad completa. Yo creo que Alonso ya está en ese tema. Me ofrezco como su obrero para trabajar en ese tema con mucho gusto, porque es un libro muy interesante. Con mi esposa estamos en un proyecto personal con Gestas de mi ciudad para colegios, con actividades, porque creo que se presta para cosas muy interesantes en educación, Luis Horacio, usted que es educador. Entonces estamos en ese proyecto personal también, pero creo que vale la pena la reedición de Gestas de mi ciudad completa y sin todos estos agregados, porque la mayor parte de estos no son gestas. Son muy buenos, pero no son gestas. Son de guerras, pero no son gestas, entonces vale la pena. Entonces ahí tenemos ya esos dos proyectos. Los originales de Gestas de mi ciudad en el gráfico, algunos incluyen unas imágenes de algunos caricaturistas y dibujantes de la época, algunos famosos inclusive. Rescaté que está en una de las crónicas que yo encontré en la Biblioteca Nacional en Bogotá, porque es una imagen de la Casa Negra, de la Casa de Vives Guerra, justamente. Entonces por eso la tengo aquí, pero tengo como 6 o 7 imágenes más que se pueden incluir en el libro. De manera que trabajo para hacer, hay mucho. Las obras completas creo que vale la pena meterle el diente, pero eso es un trabajo que una persona no podría hacer. Tiene que ser un grupo de personas. Yo me pongo a la orden, estoy haciendo lo que buenamente puedo hacer y ahí nos vamos yendo.
pero quiero dejar esa inquietud. Vale la pena meterle diente a ese trabajo. Y yo quiero que terminar, va a terminar mi hija o lo hago yo, Cris. Bueno, empiezo yo y terminas tú. Con Dios, con la parte final de Dios te salve mi tierra, porque muestra el gran amor que tenía Julio Vives Guerra a Santa Fe de Antioquia. Dice así: y escúchame un ruego, mi tierra lejana, Santa Fe de Antioquia, cuando ya mañana de mí solo quede mi pobre cantar, cuando bajo el leño de la cruz musgosa que vele mi sueño y cubra mi fosa, yo aguarde el momento del gran despertar. Recuérdame, madre, oh mi tierra anciana, y siempre que suene la triste campana, que su soñoliento ángelus desgrana, di, fue un hijo mío, nació en mi regazo, él de mis entrañas también fue pedazo, supo ser mi hijo y me supo amar. Muchas gracias por asistir. Allí tenemos una cosita. Por supuesto, si alguien quiere contar algo, preguntar algo y todavía no quieren comer, pues no hay afán. Discúlpame. Cris, pásale por favor el micrófono porque se está grabando el Facebook. Sí. Debido a que utilizó varios seudónimos, pues que conocemos a Barba Jacob, que utilizó muchos, y debido a que este personaje también utilizó muchos seudónimos y terminó con este de Julio Vives. Andrés Botino, hay uno que Luis de Obando, como está en este libro. Alguien dice que Conde de Casanegra también lo usó, yo no lo tengo registrado, pero dicen que sí. Fray Cepillo, uno que usó con Jesús del Corral. Jesús del Corral tenía el seudónimo Fray Trabuco y Vives Guerra Fray Cepillo, de manera que tiene muchos. ¿Por qué se inició por este? No fue al final, muy desde el principio firmaba Vives Guerra. En algunos casos firmaba con su nombre de pila, pero la mayoría de las veces usaba Vives Guerra. El Andrés Botino solamente lo tengo en el Correo del Valle y en el Sirirí, Fray Cepillo y en algunos otros. Pero yo creo que Vives Guerra fue el que acabó imponiéndose. Nunca he sabido de dónde lo sacó. Y ahora que mencioné a Jesús del Corral, quiero resaltar que Vives Guerra y Jesús del Corral fueron compinches de toda la vida. Y yo estoy seguro que Vives Guerra terminó en Bogotá por Jesús del Corral. A diferencia de Vives Guerra, Jesús del Corral sí tuvo éxito como empresario, como hombre público, fue ministro, murió relativamente joven. Y como les digo, con Vives Guerra de Santa Fe de Antioquia andaban juntos. Aquí en Medellín escribieron el periódico El Sirirí. Y yo creo que Jesús del Corral se llevó a Vives Guerra para Bogotá en 1909, porque la mejor natilla y Dios te salve mi tierra están firmadas en Bogotá por Vives Guerra, ambos en 1909. Juan Guillermo, muchas gracias por asistir. El doctor Juan Guillermo de Frontino, un gran amigo del occidente. Muchas gracias, felicitaciones, muy importante conocer todos estos personajes, yo nunca he oído mencionar pues este autor. Una pregunta, ¿la Casa Negra en Santa Fe de Antioquia es por el color o por qué ese nombre de Casa Negra? La leyenda dice que era pintada de negro y Vives Guerra fomentó esa leyenda de que era pintada de negro. Juan Carlos Sepúlveda probablemente pueda decir algo más por su periódico. Qué raro ver ese color en esa época, el negro pues. Dicen que se pintaba de negro como luto y se dejaba de negro mucho tiempo. Buenas tardes, Ricardo Vera de la Academia Antioqueña de Historia. ¿Y de qué centros de historia? De otros 4 centros de historia. De otros 4 centros de historia. Yo he tenido la gran oportunidad de haber leído el libro antes de esta edición. Me parece un libro de mucho estudio, de mucha investigación y sobre todo al decidir el escrito tiene el contenido más preciso
de todas esas crónicas y de todos esos cuentos, de todos los escritos, de todos los artículos de prensa que publicaba Julio Víver Guerra. De tal manera que ese es un gran esfuerzo del amigo y colega Juan Guillermo Toro Martínez, porque le rindió mucho el tiempo. Yo no sabía que lo había empezado en el 2020, prácticamente un mes antes de la pandemia, y le rindió el tiempo. Yo creo que hasta le sirvió también el receso de la pandemia, como nos ha servido a muchos. De tal manera que este es un motivo de regocijo, de congratulación para el escritor. Él va a continuar con el estudio. Desde luego va a ser un grupo interinstitucional, y porque la obra de Víver Guerra está dispersa. Es lo que le sucede a muchos de los grandes escritores. El de Río Negro, el amigo Baldomero Salincano, él empezó a publicar desde joven, pero que ya se conocía la obra, él ya tenía 60 años. Entonces esa dispersión de la obra fue muy difícil para aglutinarla. Claro. Este gran esfuerzo que usted está haciendo y la motivación que tuvo desde un principio para escribir sobre su paisano de la ciudad madre, es lo que merece también esa felicitación y el júbilo para todos nosotros, de la academia, los familiares del gran escritor Julio Víver Guerra, y desde luego para Antioquia, la difusión de un gran escritor que se debe conocer nacional e internacionalmente. Felicitaciones, Juan Guillermo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo creo que la obra de Víver Guerra tiene valor y vale la pena ser conocida. Daniel Samper Pisano, por ejemplo, lo quiere mucho, porque Marilu Vallejo también, por ejemplo, dicen que de los grandes cronistas colombianos, además de Tejada, Víver Guerra es uno de ellos. Alonso, por favor, le pasan el micrófono. No, Alonso, es porque están transmitiendo, entonces escuche. Sí, no son ninguna afirmaciones, sino cosas que yo sé que Juan Guillermo las tiene o en su libro o las sabe, pero para complementar algunas de ellas. Primero, Julio Víver Guerra era un hombre muy bello, era una belleza de hombre. Hay una fotografía que uno dice que fue un actor de cine, por Dios. Era de ojos verdes, blanco, bellísimo, además con un comportamiento espectacular como ser humano. Entonces era atrayente, todo el que lo conocía lo quería. Hay unas descripciones en su muerte sobre él de muchos escritores de la época y todos se refieren a él como una persona maravillosa. En cuanto al incidente de su hermano, que decían que Víver Guerra había nacido en Amagá, es porque su hermano se llamaba José también. Entonces tuvieron que buscar la partida de bautismo de que su hermano se había nacido en Amagá cuando sus papás fueron profesores en Amagá, y eso lo clarificaron pues suficientemente. Los seudónimos. Hay muchas formas de por qué uno usa un seudónimo. Explicaciones muchas. Presentarse a un concurso. Otra, no quieren que se sepa por 1000 circunstancias. La otra es que yo no puedo escribir ahí porque nadie puede saber que mi nombre, porque estoy escribiendo en otra publicación que no me dejan que yo figure. Y Julio Víver Guerra hacía eso. Julio Víver Guerra escribía por sagas. Él se comprometía, por ejemplo, Estas de mi ciudad estaba comprometida con el gráfico y no la podía escribir en otra parte. Y lo mismo en las otras sagas o series que él escribía. Porque ellos vivían de lo que escribían. Les pagaban cada crónica, cada poesía. Era un tema bien complicado para ellos y Víver Guerra vivió al día. Siempre vivió al día. Era una persona sin dinero de ninguna clase y lo que ganaba era para vivir en ese momento. Julio Víver Guerra es por José Velázquez García, las tres iniciales. José Velázquez García
Julio Vives Guerra. ¿Es mejor cronista que poeta, que cuentista? Eso hay para todos los gustos. Pero yo creo que lo que más atraviesa y es transversal, completa toda su obra, es el humor, como lo decía Juan Guillermo. El humor de Vives Guerra en todo, a pesar de que tuvo una vida muy complicada. Entre ellas, la muerte de su esposa, lo del hijo, ya lo contó Juan Guillermo, y por lo cual se fueron a Bogotá. El hijo murió trágicamente, no se sabe exactamente de qué. Además, su esposa era de Bogotá, entonces aprovecharon para irse a vivir allá. Pero Adelina se llamaba su esposa. Él se fue triste, pero a buscar oportunidades, y tenía sus amigos allá. Estaban los dos primos, estaban allá, Roberto Botero Saldarriaga y Jesús del Corral. Entonces, cuando su hija Leticia se iba a casar, su hija estaba en la boda, en la casa de él, y su mamá estaba enferma, la mamá de la niña que se casaba, de Leticia. Vives Guerra se fue a buscarla a ella, a ver cómo seguía mientras estaba la fiesta, y la encontró muerta. Hay una crónica de él impresionante sobre eso, pero se guardó más de 2 horas la noticia de la muerte para no dañarle la fiesta a la hija. Y lo narra en una crónica muy bella. Sí. ¿Cierto, Juan Guillermo? Sí. Esta no la contaste, entonces sé que tú la encontraste y creo que valdría la pena. Hay otra crónica muy linda sobre la visita que le hicieron los 2 grandes cronistas de Colombia, Luis Tejada y Adel López Gómez, le hicieron a él en su lecho de enfermo cuando vivía en el barrio La Candelaria, y Adel López narra perfectamente cómo Luis Tejada estaba enamorado de Leticia, la hija de él. Una cosa bellísima, esa es una de las crónicas más emocionantes. Las fiestas de mi ciudad, don Lope de Hoyos, el mayorazgo de Casa Negra, o sea, el que iba a recibir todos los bienes y el que iba a tener toda la descendencia de la familia y todos los poderes, don Lope es el conde de Casa Negra. Y realmente la Casa Negra la inventó fue Vives Guerra, con la muerte de la condesita de Sol, una de las hijas de los condes de Casa Negra, que murió ahogada en el río Tonusco según el invento de Vives Guerra, y pintaron la casa de negro, y está en una de las crónicas que está ahí, por eso le dijeron que estaba de luto la casa. También la influencia de Vicente Medina. ¿Se acuerdan de Vicente Medina? A ver, las acacias, ya no vive nadie en ella. Eso es de Vicente Medina, un escritor murciano, español, que sacó lo que se llamó Aires Murcianos, fue muy famoso en el mundo. Y ellos aquí estaban jóvenes y empezaron a tratar de imitar a Vicente Medina y sacaron aires antioqueños y empezaron a escribir más o menos de la misma manera. Ellos iban hasta encontrar su tono, su estilo. ¿Y Volvería qué? Es su poesía más famosa, Juan, porque es que Volvería qué es lo que todos queremos decir sobre no ir a la realidad y mejor seguir viviendo de los recuerdos. ¿Para qué voy yo a una ciudad donde ya no están mis papás, ni mis hermanos, ni tenemos la casa? ¿Para qué quiero ir a ver una realidad que a mí no me interesa? Y eso lo refleja él en esa poesía tan bonita que Juan Guillermo describía ahora. Alonso, Carlos Ferrer la declama muy bonito. ¿Quién? Carlos Ferrer. Ay, no lo he oído. Qué bueno. Y termino con esto. ¿Por qué estamos nosotros en esto? Porque estamos haciendo trabajos colectivos. No estamos haciendo trabajos para tener figuración o para ser importantes o para que nuestro nombre figure en los libros. Estamos destacando personajes de la ciudad para darle brillo a la ciudad, a Santa Fe de Antioquia, y sobre todo para hacer un tipo de turismo literario, de rutas literarias, un turismo que agregue valor a la ciudad, que mejore la calidad de vida de la gente, y sobre eso estamos trabajando. Por eso las crónicas de Vives Guerra, que nos narran tantas cosas como lo de la muerte de las niñas hijas del expresidente Mariano Ospina Rodríguez, ahogadas en el Cauca, y tantas crónicas que Vives Guerra cuenta sobre la ciudad y que nadie conoce.
o sobre el duelo a espada y daga de Moreno de León con Gaspar de Rodas. En fin, todo lo que signifique dignificar a la ciudad, y ese trabajo es un trabajo colectivo, el que vamos a seguir, no solamente con el tema de Viver Guerra, sino con muchas otras cosas, y somos bastantes, Juan, y estamos trabajándole a todas esas cosas. Muy bien, Juan, te felicito, estoy muy contento de ese trabajo que haces por estos autores de la ciudad. Muchas gracias, Alonso. Por aquí hacen dos preguntas desde Argentina. La primera ya la contestaron, entonces la segunda es: el proceso de investigación de un editor crítico es muy solitario porque no se puede expresar siempre el sentimiento de lo que se encuentra. ¿Qué fue lo más difícil de encontrar, lo más divertido y lo más triste? No me voy a circunscribir pues a qué fue lo más difícil de encontrar, lo más divertido, lo más triste. Lo más difícil pues fue ese dibujo de Ricardo Rendón. ¿Qué me queda a mí después de recorrer esto, de transcribirlo, de releerlo, en fin? El descubrimiento de que efectivamente Vives Guerra era más grande de lo que creía, de lo que pensaba, no solo por la cantidad de su obra, sino por la calidad y diversidad de su obra. Creo que es un autor que vale la pena rescatar. Los especialistas lo mencionan siempre, es decir, Jorge Alberto Naranjo, Samper Pisano, Mariluz Vallejo, en fin, todos ellos se refieren siempre a Vives Guerra, pero creo que es necesario estudiarlo más a fondo. Yo no tengo la capacidad porque no tengo formación lingüística, pero pues para analizar su obra, y no pretendí nunca hacerlo en este libro, solamente transcribir y contextualizar. Lo que me queda es una gran satisfacción y una gran responsabilidad porque creo que es necesario continuarla. Y como decía ahora y como dice Alonso, es un trabajo que hay que hacer en equipo, entre varios, porque si no, no se lograría. Bueno, gastaríamos 10, 15 años, pues, y creo que vale la pena. Afortunadamente, pues la academia, con la publicación del libro, pues damos un gran paso, porque bueno, son 300 ejemplares que van a circular en el departamento de Antioquia, entonces es ya un granito de arena. Don José y Juan Carlos. Es muy satisfactorio registrar la aparición de un trabajo de tanta importancia y debe ir fundamentalmente a las bibliotecas. Esa es una cosa supremamente importante y quiero insistir en un tema que he planteado varias veces. Libro que no esté en la biblioteca del Congreso de Washington es como que realmente no existiera. Y nada más sencillo que hacer llegar el libro a la biblioteca de Washington, pero no por esas couriers tan caros. El de ¿cómo se llama? 742, ¿no? El que era antes 742, sí. Nacional, cobra muy poco. Se demora 2 o 3 meses para llegar el libro, allá lo registran, y tiene la ventaja de que en los Estados Unidos, especialmente, hay muchas facultades de estudios latinoamericanos y hay muchísima gente interesada en obras en lengua española. También por ese sistema se puede hacer llegar, es fundamental que el libro suyo tan importante llegue a la Biblioteca Nacional de España, a la de México y a la de Buenos Aires. Enviado por la 472, no es costoso y la academia debe hacer ese pequeño desembolso, porque el libro en esos lugares irradia. Esas bibliotecas lo hacen llegar a los especialistas, a los estudiosos en cuestión de horas y regresa después a la sede. Yo pido que la academia, a partir de este momento, cuando los trabajos sean tan importantes como el suyo,
los haga llegar a esas bibliotecas, fuera de las de Colombia. Muchas gracias, don José. Muchas gracias por el dato. Voy a conversarlo con la academia. Muy bien. Juan Carlos. Sí, muy buenas noches. Yo solamente quiero en estos momentos honrar y valorar la presencia de la familia del gran escritor Julio Vives Guerra, que está presente acá. Especialmente de esas dos matronas, doña Alicia y doña Elena, que entiendo que son como sobrinas nietas de un hermano de Vives Guerra. Por eso quisiera que en estos momentos alguno de la familia nos compartiera sus impresiones sobre este libro que acabamos de lanzar acá por parte de nuestro buen paisano Juan Toro Martínez. ¿Quién se anima a ver eso? Bueno, hace ya varios años, muchos años realmente, yo estuve conversando con un profesor de la Universidad de Antioquia y creo que estaba presente Alberto Naranjo y Jorge Alberto, y ponían de ejemplo como cronistas, como los máximos cronistas, los mejores cronistas. Eso fue en la época en que García Márquez empezó a decir que la crónica era un género literario. Y este profesor decía que los más grandes cronistas que tenía el país eran Luis Tejada y Julio Vives Guerra, porque, y decía, resaltaba que realmente de Luis Tejada se conoce lo suficiente, inclusive en la Universidad de Antioquia se estudia, pero a Julio Vives Guerra él decía que era una lástima que no se conociera el trabajo porque era de la misma talla de Luis Tejada. Su libro de Luis Tejada, Gotas de Tinta, en ese momento, más tarde, cuando mi hermano, que fue quien publicó Crónicas de Julio Vives Guerra, alguien decía que era comparable el libro de crónicas con las crónicas de Julio Vives Guerra con las de Luis Tejada, que es un ejemplo de cronista en el país. Es cierto. Y muchos críticos literarios comparan a Luis Tejada y a Vives Guerra como los mejores en la crónica periodística. Es cierto. Y Jorge Alberto Naranjo evidentemente tenía un gran respeto y admiración por Julio Vives Guerra. Es cierto. Usted es hermano de él. Sí, mi hermano mayor, junto con un hijo y un primo mío, hicieron la investigación durante varios meses. Sí. Y esas son crónicas que pertenecen solamente a un año. Sí, 1940, sí. 1940. Y es una selección, no están todas. Es una selección. Es una selección. Yo ya tengo otras 200 y pasan de 1000 con todo. Creo que 2 o 3000 fácilmente se encuentran. Solo en el tiempo. En 12, 13 años que escribió en el tiempo. En El Espectador también lo hizo, en Cromos, en Bogotá Cómico, en El Gráfico, en fin. Es un trabajo inmenso el que hay detrás. Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Aquí afuera les tienen un detalle de parte de la academia y por supuesto el libro, que espero que lo puedan leer y lo compartan con muchas personas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.